buenos días. Sí, hemos tenido una reunión esta mañana los portavoces de Economía de PSOE, CHA y CEC y el Gobierno. Una más, porque ha habido unas cuantas desde la primera toma de contacto. La verdad es que a mí me ha parecido que el clima era bastante positivo y constructivo. Se perfilan posibles futuros acuerdos. No hemos entrado al detalle, yo creo, en casi nada. Hemos hablado de filosofía fiscal, porque realmente no tenemos una propuesta de gobierno aún planteada oficialmente. Eso ocurrirá la última semana de septiembre, como os dije la semana pasada, para cumplir plazos. El Gobierno hará una propuesta de ordenanzas intentando recoger posiciones de todos los grupos, pero obviamente del PSOE y la CHA, donde hay obviamente también más cercanía ideológica y también más posibilidades de acuerdo para llegar a aprobarlas. En esa propuesta plantearemos nuestra filosofía, ya digo, intentando recoger propuestas de los demás grupos, algunas de ellas que ya estén habladas y otras pues, que pensamos que pueden acercar posiciones. En principio, hoy, la propuesta de Zaragoza en Común y del Gobierno sobre el IBI, las plusvalías, el IAE, las aguas y las basuras ya son conocidas, pero por si acaso os las recuerdo. En cuanto al IBI, sabéis que queremos, como mínimo, congelar el IBI de la mayoría de las viviendas, de la mayoría de la gente. Como mínimo, si es posible incluso conseguir alguna rebaja, pues mejor, pero como mínimo. Porque, entre otras cosas, si no hacemos ninguna política concreta, una de las terribles consecuencias del catastrazo del Gobierno de España de 2013 es que el IBI subiría un 5%. Así que lo que el Gobierno de la ciudad quiere hacer es evitar eso a toda costa. Bueno, lo va a hacer de hecho. Propondremos una rebaja de la cuota de las viviendas de la mayoría de la gente, en torno a un 6%. De este modo, la inmensa mayoría pagará lo mismo o un poquito menos que el año anterior. Y así evitaríamos, como digo, la consecuencia que supondría no hacer nada de una subida del 5% para todo el mundo como consecuencia, por favor, del catastrazo del año 2013. En torno a la plusvalía también lo sabéis. Allí hay una sintonía con los demás grupos de la izquierda. Lo que Zaragoza en Común trabaja es la bonificación de hasta el 95% de la plusvalía en el caso de herencias por muerte. Eso que algunos finos llaman mortis causa. Hasta el 95% de la bonificación en plusvalías por herencia por causa de muerte de las viviendas, de la inmensa mayoría de las viviendas. Fundamentalmente hasta un precio catastral, un valor catastral del suelo de 120.000 euros. He dicho hasta el 95%, es decir, que en función del valor también habría bonificaciones del 95, del 90 o del 80 o del 70, hasta el 95%. En el caso del IAE, ya lo sabéis, reconocemos la brillantez del trabajo técnico que han hecho los equipos de la Universidad Pública de Zaragoza. Allí también sabéis, casi todos, que el trabajo político ahora deviene de fijar un coeficiente que está por estudiar, pero nuestra intención es que todas aquellas grandes empresas, primero poner orden. Como sabéis, 20 años de vejez de este callejero fiscal ha supuesto que todas las nuevas zonas, nuevos barrios y nuevos polígonos no estaban categorizados, es decir, llevan muchos años sin pagar lo que deben y se da la circunstancia de que barrios como Avenida de Madrid o Avenida de San José o Jorge Coci están pagando más que muchos comercios de alto standing. Eso no va a seguir así, se ha acabado. Después de eso, lo que queremos es situar a cada comercio en función del estudio de la universidad en su categoría, lo cual tiene que suponer que pague más quien más tiene. IAE, que como sabéis solo afecta a las sociedades que facturan como mínimo 1 millón de euros netos anuales, que son solo el 6% de las sociedades que operan en Zaragoza. Si hay unas 50.000 empresas ubicadas en la ciudad, aproximadamente, solo se verían afectadas el 6%. Ojo con algunos datos confusos y falsos que alguien está dando estos días por allí. El 6% de las empresas, porque solo afecta al IAE a quien paga 1 millón de euros. Allí lo que queremos hacer es establecer un coeficiente para que quien más puede, más pague. Queda claro este dato porque lo estoy viendo por ahí cosas un poco raras que como mínimo no son ciertas o como mínimo no correctas. También vamos a bonificar los recibos del agua y de las basuras. A la inmensa mayoría de la gente
que cobre pues 1,5 o 1,8% el salario mínimo interprofesional, o sea, en torno a los 980 euros, poco menos de 1.000 euros, en torno a los 1.000 euros, esas unidades familiares que tengan esos ingresos mensuales tendrán bonificadas también el agua y la basura. Y también los residuos, agua, basuras y recogida de residuos. Y por otra parte, queremos incrementar el precio en el recibo de los residuos de las empresas y ayuntamientos de fuera de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que ahora al vertedero de Zaragoza llegan los residuos de muchísimos municipios de la provincia, muchísimos, y de muchísimas empresas que no están ubicadas en nuestro término municipal. Y esto supone dos cosas: que el que contamina no está pagando y también que se está colmatando, llenando demasiado pronto nuestro vertedero, y que además en el fondo estamos subvencionando a empresas y a ayuntamientos que no aportan nada a la ciudad, con lo cual queremos incrementar, he dicho queremos, no vamos aún, queremos incrementar el precio por tonelada de los residuos de las empresas de fuera de la ciudad y de los ayuntamientos que no son el nuestro y que traen aquí su basura. También vamos a bonificar de buena manera el uso de vehículos no contaminantes en el casco urbano, y también vamos a bonificar el uso de energía limpia en los domicilios y las empresas. Estos son los circuitos en los que circula nuestra propuesta de ordenanzas, que ya digo, estamos hablando en términos globales con PSOE y con CHA para poder llegar a acuerdos. Más allá de la gratuidad, por ejemplo, en los espacios culturales como el teatro principal, el hall del teatro principal o los espacios del centro de historias, gratuito para cualquier actividad cultural sin ánimo de lucro, por ejemplo, que ahora se cobra la gratuidad, ese tipo de cuestiones. No sé si lo he contado todo. ¿Alguna preguntiqui? Estamos trabajando sobre eso. Debéis saber ahora que creo que se cobran 17 euros por tonelada, traída, por favor, de las empresas de fuera del término municipal y de otros ayuntamientos, que traen aquí su basura y pagan en torno a unos 17 euros la tonelada. El coste real son 50 euros por tonelada. Fijaos que estamos subvencionando mucho más de la mitad del coste real, es decir, los zaragozanos y zaragozanas estamos pagando más de la mitad del coste real por tonelada de las basuras de otros ayuntamientos y de empresas que ni cotizan, ni pagan, ni están en la ciudad. Y eso hemos de cambiarlo. ¿Cuánto? Bueno, ahora pagan 17 euros, bastante más. Intentaremos aproximarlo lo más posible al coste real. Este para mí es un dato muy importante. El coste real son 50 euros por tonelada. Estamos cobrando 17 por tonelada. ¿No puede ser? Porque es basura que no es nuestra. Además, el que contamina no está pagando y encima estamos subvencionándole a otras ciudades o municipios y a otras empresas que no pagan aquí su basura. No. El que contamina paga y tu basura la pagas tú. No es de recibo, nunca mejor dicho, que los zaragozanos y zaragozanas paguemos la basura de otros. No puede ser. Perdón. Hay muchas maneras para hacerlo, claro, muchas maneras. El incremento no, he dicho bonificaciones. He dicho, las tasas quedan congeladas, pero eso lo dije en comisión, lo dije en pleno y lo dije en rueda de prensa. Alguna gente veo que está acordando por su gesto en la cabeza. Y lo dije en esta sala. Las tasas quedan congeladas y además se va a bonificar el recibo del agua y de las basuras y de los residuos como mínimo a las viviendas o unidades familiares que cobren 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Echar cuenta. Son 655 euros, ¿no? El salario mínimo, el vergonzoso 655 euros al mes por un trabajo, eso es indecente. Bueno, si tú cobras menos de 1.000 euros, tendrás esas bonificaciones. Ingresos de unidad familiar, ¿eh? Esto no son personas, pueden ser personas o no, son unidades familiares. ¿Sí? ¿Vale? Gracias.